Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Vamos a dejar algo claro antes de empezar. No soy ni fui un mirón. Cuando digo que espié a mi abuela en la ducha, me refiero a una sola vez, en una ocasión. No era algo que hiciera regularmente, como una especie de neurosis freudiana habitual. Confíen en mí, con una vez fue suficiente. Espiar a la gente no era una de mis preocupaciones de la infancia. Vale, sí, espiaba a la familia en la ducha y lo había estado haciendo durante unas semanas antes del incidente con la abuela, pero el objetivo no era ver sus partes pícaras. Yo era un niño normal y la mayoría de mis pensamientos se centraban en cosas de niños normales, como Cartoon Network y la N64. Es importante para mí que entiendan esto, yo era un niño inocente, incluso para los estándares de la mayoría de los niños de 7 años. Lo vi por razones que no tenían nada que ver con la desnudez y todo que ver con una broma inofensiva de susto. El incidente ocurrió en el verano, el último verano en el que no era solo yo en mí. Tenía 7 años y, como todos los niños de 7 años, tenía que idear formas interesantes de entretenerme durante las 6 semanas de vacaciones, cuando mis padres estaban demasiado ocupados para llevarme al parque o a algún otro lugar que distrajera a los niños. Uno de los juegos que ideé ese verano fue Fantasmas del Retrete. Las reglas del juego eran sencillas. A lo largo del verano, iba a hacer que mi familia, mamá, papá y abuela, creyera que nuestro baño estaba embrujado. Mi habitación estaba justo al lado del baño. Para aquellos que no estén familiarizados con el diseño de las casas adosadas de la era industrial en el Reino Unido, les puede ser útil saber que en la mayoría, el lavabo y las bañeras poco profundas comparten un mismo espacio. La idea de los fantasmas del retrete se me ocurrió cuando estaba buscando algo debajo de mi cama. Fue entonces cuando encontré el agujero. Fue el sonido de los gruñidos de mi papá lo que me alertó de su existencia. Estaba alineando a mis soldados de juguete, listo para disparar con mi pistola Nerf, cuando me di cuenta de que los sonidos del esfuerzo que venían a través de las viejas paredes eran mucho más claros debajo de mi cama de lo que deberían ser. Estaba de espaldas a la pared en ese momento, así que miré hacia donde sabía que estaba el baño. Abajo, junto a mi pie izquierdo, había una sección de pared que faltaba, un círculo perfecto, aproximadamente del diámetro de una pelota de tenis. Ahora que soy adulto, me doy cuenta de que era el lugar donde había estado el inodoro en algún momento, antes de que un ocupante anterior decidiera reordenar las tuberías. Habían hecho un trabajo rápido, por lo que, en lugar de rellenar el agujero correctamente, optaron por romper la tubería de cerámica en ambos lados de la pared y tapar el hueco con un medio ladrillo suelto. Un medio ladrillo que se soltó fácilmente con mis pequeñas manos. Mis recuerdos de la primera vez que me asomé por el agujero misterioso, como lo llamé inicialmente, son casi tan nítidos como los de la última. El otro lado del agujero estaba en la base del lavabo del baño, detrás de donde mi mamá guardaba el cepillo del inodoro y varios productos de limpieza que mi papá no tenía ni idea de cómo usar. Desde mi punto de vista, podía ver casi todo el baño. En la tenue luz proyectada por la estrecha ventana de estilo portal en la pared opuesta, tenía una vista completa de los azulejos blanquecinos y brillantes, el papel tapiz de color marrón oscuro y, por supuesto, la ducha. El inodoro estaba a unos 30 centímetros a la derecha del agujero, así que no podía ver mucho de mi papá, solo sus tobillos y dedos de los pies. Lo observé mover el pie durante unos minutos mientras se esforzaba, con la mano sobre la boca para silenciar la risa alegre por tener una ventana a su momento privado. Él no se habría enterado si no hubiera sido por mi grito. Mientras miraba, aún deleitándome con el secretismo y la astucia de todo, algo largo, delgado y peludo se desplegó sobre el borde del tubo afeitado en el otro extremo del agujero. Mis ojos se abrieron de horror mientras otra de sus extremidades puntiagudas se enroscaban alrededor del borde, hurgando y tanteando en busca de mi rostro aterrorizado. Mis ojos se desorbitaron y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces, antes de que pudiera reaccionar,
la peluda monstruosidad de múltiples patas se lanzó hacia mí. ¡Ah, quítate! Odio las arañas, chillé y rodé por debajo de la cama. La araña de hierro voló de mi cara, escabulléndose para enfurruñarse en el rincón más alejado de mi habitación. Se me erizaron los pocos pelos que tenía en los brazos a esa edad cuando escuché el grito resonante de mi papá desde debajo de la cama. Dios santo, ¿qué demonios fue eso? Susan, Susan, ven al baño. La exquisitez de la idea que mi mente de 7 años elaboró en ese momento me excitó tanto que se me hizo un nudo en la garganta. El fantasma del retrete había nacido. Que empiece el juego. Así que esa es la primera mitad de la ecuación. Ya saben sobre el agujero y por qué estaba mirando a través de él. Ahora necesitamos saber la segunda mitad. Ya saben por qué la espiaba a ella, pero lo que todavía no saben es sobre la abuela. Aquí es donde las cosas empiezan a dejar de ser tan caprichosas e inocentes. Han pasado 23 años desde que la vi, pero recuerdo su conjunto con más claridad que incluso el día de mi boda. Cuando intenté describir a la clase, entre lágrimas, el infierno por el que había pasado durante el verano, no tenía el vocabulario suficiente para describirla con precisión. Tartamudeaba y sollozaba palabras como monstruo, pesadillas y olor a muertos. Ahora que soy mayor, puedo hacerle más justicia a la criatura que acechó mi 7º verano. Su piel era como arcilla, confusa y casi gris, cerosa al tacto y de textura hinchada. Era enorme, con una cintura que mi yo de 7 años recordaba como lo suficientemente grande como para comerme a mí 10 veces. Se sentaba en el sillón reclinable de mi padre todo el día, sus muchos pliegues y protuberancias moviéndose y cambiando a velocidades tectónicas. Su cara, sin embargo, su cara era otra cosa. El Botox era algo muy popular en los 90. Si alguna vez has visto un mal trabajo de Botox, te harás una idea de la extraña forma en que sus facciones hinchadas y llenas de nódulos se movían muy poco cuando hablaba. En ese momento no sabía lo que era el daño nervioso. Las explicaciones de mis padres no ayudaron mucho a disipar las comparaciones que mi cerebro hacía entre sus facciones rígidas y las criaturas protésicas de la película de terror con la que me había dado pesadillas la Navidad anterior. Lo que no ayudaba eran sus dientes. Sus ojos también eran inquietantes, hundidos, apagados y sin movimiento. Pero eran sus caninos e incisivos voluminosos y cuadrados los que me asustaban tanto que me costó una semana mirarle a la cara en la mesa del comedor. Como dije, los dientes eran cuadrados. Perfectamente cuadrados. Todos ellos. Se alineaban de manera uniforme a lo largo de unas encías de color gris cemento. Cada trozo de esmalte de un blanco brillante, del tamaño de un sello postal, colocado en un ángulo perfectamente recto con sus vecinos. Creo que a mamá y a papá también les asustaban los dientes. Al menos, los fragmentos de conversación que robaba de los ecos que subían las escaleras parecían sugerirlo. Nunca la he visto quitárselos, si es que lo son era algo que salía a menudo, y no ha empacado un cepillo de dientes, Susan. Solo lo mencionaban las noches antes de que oliera a vino y me exigieran que mantuviera el volumen de la televisión bajo durante el desayuno. Aunque no tengo muchos recuerdos de la abuela antes de que se mudara, no recuerdo al abuelo, el hombre cuya muerte fue el catalizador para que ella se uniera a nuestra casa. Ella solo llevaba unos meses viviendo con nosotros en el momento en que mi padre fue el primer concursante fantasma del retrete involuntario. No sabía mucho sobre las personas mayores antes de que ella viniera a quedarse. Me alegré al enterarme, a medida que crecía, de que el comportamiento extraño e incierto que presencié ese verano no tenía nada que ver con el envejecimiento, y todo que ver con ella. Tenía demasiada experiencia con ellos como para saber que la abuela no actuaba como otras personas mayores, en realidad, no actuaba como ninguna persona en absoluto. Decía cosas extrañas cuando estaba solo en la habitación con ella. Las conversaciones que ella y mis padres tenían ya eran bastante sin sentido. Cuando estaba despierto en la cama por la noche, escuchaba fragmentos de discusiones entre mis padres. Frases como: sé que es tu madre, Susan, pero está loca. La muerte de Don la ha roto. No es sano para Michael, él también importa. Y el médico dijo que es de aparición temprana. Solo va a empeorar, no a mejorar.
Las palabras y frases como demencia, síndrome de cuerpos de Lewy y residencia de ancianos, cuyas implicaciones no entendería hasta que fuera mayor, subían por las escaleras. Las cosas que la abuela solía decirme sin mis padres alrededor iban más allá de los desvaríos adultos de una mente devastada por una enfermedad degenerativa. Incluso de niño, sabía la diferencia entre el disparate confuso y la intención maliciosa deliberada. ¿Sabes? Si se lo dices a alguien, iré a por ti, me siseó una tarde, mientras yo me entretenía con un set de Lego en la alfombra. Si dices una palabra, vendré a por ti y te succionaré el interior gelatinoso de tus preciosos ojitos con una pajita. Otro ejemplo que mi mente no puede olvidar es la mañana en que mamá tuvo que ir de compras. Terminé escondiéndome en mi habitación, acurrucado bajo el edredón mientras ella me gritaba desde las escaleras. Puedo quitarte todo, pequeño y tembloroso saco de carne, pequeño y moqueante desecho de piel. Alégrate de ser demasiado pequeño para que algo se fije en ti. Como era de esperar, siempre me echaba a llorar. Mamá y papá me calmaban, tratando de consolarme explicando hasta el infinito que la abuela era vieja, que no entendía lo que estaba haciendo. En el momento del incidente, yo le tenía terror. Y no solo por las cosas que me decía directamente. Las cosas que la pillé diciendo cuando no sabía que la estaba escuchando me daban tanto escalofrío. Este no sirve. Llama demasiado la atención. No se puede mover rápido, lo notarán. Necesita más acolchado alrededor de las partes de la boca. Creo que el macho y la hembra sospechan. Los dientes tendremos que ser la hembra, pasada de la belleza convencional, puede mezclarse. Estos desvaríos sin sentido son todas piezas de un rompecabezas que todavía no quiero armar. No estoy seguro de poder dar un paso atrás y ver la imagen completa una vez que esté terminada, no sin romperme, al menos. Mamá y papá no creían mis recuerdos frenéticos de las palabras salvajes y peligrosas que había escuchado a la abuela soltar. Definitivamente se negaron a aceptar que mi explicación de la desaparición del control remoto de la televisión fuera algo más que una mentira para sacar a la abuela de la casa. Porque no solo pillé a la abuela diciendo cosas raras, también la pillé comiendo cosas raras. Empezó con cosas pequeñas, piezas de Lego rectas, monedas viejas que encontraba en el sofá, cualquier encendedor o cigarrillo que fuera lo suficientemente tonto como para dejar tirado. La vi consumir todas estas cosas en un momento u otro. Cada vez que me dejaban solo a su cuidado, el control remoto de la televisión fue lo último, fue demasiado para mí. Los niños son mucho más resistentes que los adultos cuando se trata de las verdades inexplicables que burbujean bajo la superficie de la realidad. El control remoto fue demasiado incluso para un niño de 7 años. Mamá y papá se habían ido a algún lado por la noche. Yo estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la televisión, tratando de perderme en Robot Wars y ahogar el incesante aluvión de amenazas grotescas. A esas alturas, llevábamos 4 semanas de verano. Por mucho que las palabras me inquietaran y me pusieran nervioso, había sobrevivido a suficientes de ellas como para haber desarrollado una pizca de tolerancia. Oye, mocoso, mira esto. Algo en su voz grave era diferente. Siempre tenía matices de veneno, pero esta vez no era el mismo veneno de víbora de siempre. Era una toxicidad diferente, un néctar contaminado del tipo que las plantas gigantes de la selva tropical usaban para atraer a los colibríes desprevenidos a sus bocas abiertas. Sorprendido, bajé la guardia y me aparté de la televisión. La abuela me miraba con una expresión amenazante desde una silla. Sostenía el control remoto de la televisión en una mano, las uñas nudosas de la otra hundiéndose en el brazo del sillón de mi padre. En la cara de cualquier otra persona, sus ojos hundidos habrían brillado con una malicia distintiva que coincidía con la amplia sonrisa de sus dientes perfectamente simétricos. Sin embargo, los orbes muertos miraban a rincones opuestos de la habitación. No importaba. Yo sabía que cuando la abuela se dirigía a mí, solo importaba el esmalte de sus encías de color granito. No voy a estar por aquí mucho más, mocoso, me gruñó, las palabras aún goteando con malicia troyana. Estarás contento de oírlo, estoy seguro, patética mancha en tu acervo genético. De todos los que he encontrado, tú eres el peor.
Pude sentir mi labio inferior temblar. Como de costumbre, esto solo pareció incitarla. No puedo soportar la indignidad de esta pústula tan indigna que camina por esta letrina rural sin saber lo insignificante que es en realidad. Antes de que pudiera empezar a sollozar, antes de que el aleteo en mis pulmones pudiera convertirse en un pánico total, levantó el control remoto de la televisión. Grité tan fuerte que los vecinos de ambos lados gritaron: «Controla a ese maldito niño». La mitad inferior de su cara cerosa hizo un chasquido y se movió. Su mandíbula se extendió lentamente, la carne haciendo los ruidos de lamentos y crujidos de la goma arrastrada sobre un lecho de cristales rotos. Durante medio minuto completo, se sacudió y sobresalió hasta que la barbilla se proyectó a unos 30 centímetros del cuello. La mirada inexplicable de sus dientes nunca se apartó de mi cara que gritaba mientras ella bajaba el control remoto hacia su garganta. Sus encías llenas de dientes se retorcieron, frunciéndose y cerrando la dentadura imposiblemente angular alrededor de su antebrazo, control remoto y todo, de forma independiente del resto de su rostro inmóvil. Continué gritando contra el telón de fondo de las quejas de los vecinos mientras la boca dentro de una boca succionaba y se babeaba sobre un antebrazo enterrado. Ella sacó la extremidad lentamente, los dientes blancos dejando huellas profundas y perfectamente cuadradas en la carne de arcilla. No es que hubiera hecho alguna diferencia en la velocidad con la que subí corriendo las escaleras a mi habitación, pero el control remoto de la televisión, grueso y cubierto de moco, ya no estaba. Me negué a salir de mi habitación durante una semana. A mis padres les pareció bien, de todos modos no me creyeron y me castigaron. Pasaron exactamente 7 días desde lo del control remoto que reuní el coraje para, en mi mente, vengarme de la abuela. Porque al final de la semana, cuando ella se levantó de la silla para subir las escaleras al baño para su ducha semanal, tomé una decisión. La abuela iba a ser la siguiente concursante involuntaria de Fantasma del Retrete. Lo diré claramente, yo tenía 7 años, pero no era estúpido. Había visto suficiente televisión diurna como para saber que era un ataque al corazón y cómo no se debe asustar a las personas mayores por ellos. Sabía perfectamente los riesgos de someter a una señora tan mayor como la abuela a los niveles de terror que mi juego de fantasmas les había provocado a mis padres. No me avergüenza admitir que lo sabía. Es el primer, y probablemente único, recuerdo que tengo de decidir voluntariamente hacerle daño a otro ser humano. Pero un ataque al corazón era, en cierto modo, el objetivo. Papá se había ido a trabajar en el turno de noche, dejándonos a mamá y a mí a solas con la abuela. Me quedé al acecho junto al agujero, escuchando los crujidos de las escaleras bajo la enorme mole de la mujer de pesadilla. Esta vez no tuve problemas con las risitas ahogadas por la invasión de la privacidad. Mi mente estaba enfocada, aguda. Esta ronda de fantasmas del retrete no era un partido amistoso. Nunca tuve las agallas para jugar al juego con la abuela. Sin embargo, había practicado mucho más desde mi primera ronda contra eso. Ahora había perfeccionado mis sonidos de fantasma. Había aprendido a doblar la boca y hacer rebotar mis susurros fantasmales de las 10 o más pulgadas de tubería de cerámica tan bien que mamá casi no se bajó los pantalones a tiempo más de una vez. «Vamos, vieja extraña», murmuré para mí mismo mientras escuchaba el chasquido y el balanceo de la puerta del baño abriéndose. «Ponte cómoda, te voy a asustar con el fantasma del retrete tan fuerte que desearás no haberte comido ese control remoto». Tuve que esforzarme mucho para no respirar demasiado fuerte. Una mezcla de anticipación, nervios y rabia me hacía aspirar largas bocanadas de aire por cada fosa nasal con cada tenso movimiento de mi diafragma. Mi garganta se llenó del olor a crealejía y casi toso justo en el momento en que ella se paró frente al agujero mientras hacía algo en el lavabo del baño. Se quedó quieta durante 5 minutos completos, sin decir nada y apenas moviéndose. Estaba a punto de mandarla con un fantasma del retrete de vuelta a los brazos del abuelo Don, cuando ella dio unos pasos hacia atrás. En el momento en que su forma pesada apareció a la vista, la mezcla de emociones dio paso a una sensación singular y abrumadora, el terror. Terror puro y desenfrenado. Estaba demasiado asustado para gritar.
Me quedé mirando con los ojos abiertos, las lágrimas cayendo en silencio por mis mejillas mientras me mordía la mano tan fuerte que podía saborear la calidez metálica de las heridas abiertas. La cabeza de la abuela estaba vacía. Vapores blancos era todo lo que existía detrás de sus labios y ojos. Con cada paso tembloroso, su cabeza se desinflaba cada vez más, hasta que, en el momento en que se detuvo, todo lo que existía por encima de su cuello regordete era una masa de piel casi plana. Sin embargo, la pesadilla en la que me encontraba no me dio tiempo a procesar esto. Ya estaba preparando la siguiente imagen mental traumática que me costó años reprimir. Mientras miraba, rezando para que mis gemidos fueran lo suficientemente silenciosos como para pasar desapercibidos, el vientre de la abuela se abrió. Una línea roja horizontal se abrió desde el flanco izquierdo hasta el derecho, una herida ecuatorial perfectamente alineada con el cráter profundo que contenía su ombligo. El torso sin cabeza comenzó a aletear y a tambalearse. Sus brazos inútiles se desinflaron, un sonido de succión húmeda acompañando la lenta descompresión de cada extremidad. Luego, en un movimiento fluido, el torso tembloroso que quedaba se levantó por la hendidura del vientre. Algo lo empujó, descartando las sábanas de piel humana no deseadas como si fueran papel de seda mojado. Cuando los recuerdos de los siguientes momentos me volvieron a la mente anoche, vomité durante una hora entera. La cosa que salió de la piel de la abuela tembló. Su forma gelatinosa, opaca y de color gris piedra, palpitó hasta que la pierna residual que había quedado plana en la base de su forma ocupando su caparazón humano, se aplanó. Se movió y ondeó mientras se abría a su altura máxima. El grotesco cuerpo cilíndrico se extendió en espasmos impulsivos hasta que se puso fácilmente de pie a 2,5 metros de altura. Su cabeza sin borde se balanceó mientras estiraba los largos y entumecidos músculos, la anatomía inefable se realineaba para soportar el peso de su verdadera forma. La cabeza no tenía ojos, ni nariz, ni rasgos en absoluto en su elegante superficie gris, salvo uno, la boca. Los pliegues de la brillante solapa blanca se fruncían alrededor de los dientes blancos brillantes desde algún lugar profundo de su garganta. 3 lenguas largas y verdosas, de varias pulgadas de diámetro cada una, emergieron para tantear el aire. Eran varias veces la longitud total de la cosa que había calentado a mi abuela para cuando estaban completamente extendidas. Cada uno de los 3 apéndices se dedicó a una tarea. Uno encendió la ducha y los otros 2 comenzaron a enroscarse alrededor de la cáscara de mi abuela. La cosa se deslizó por la habitación y se veía como una mancha una vez que las lenguas se pusieron a trabajar. Un dolor nauseabundo se levantó en mi vientre, la náusea se acercaba peligrosamente a las ganas de vomitar. Me di cuenta con un horror creciente de que una vez a la semana, esta blasfemia contra las leyes de la realidad había estado emergiendo para limpiar la piel de mi abuela. Mientras yo había estado durmiendo, había frotado y raspado los únicos restos de la mujer que había dado a luz a mi madre. La idea de que durante todo ese verano había estado escuchando el agua corriendo al otro lado de la pared mientras esas 3 lenguas profanaban y preservaban un traje de carne humana se hizo demasiado. No pude seguir viendo los miembros verdosos y retorcidos por más tiempo. Me aparté del agujero, expulsando todo lo que había comido ese día sobre la alfombra debajo de mi cama. Cuando terminé, no escupía nada más que motas de bilis. El pecho me dolía, tanto por el vómito como por el incesante golpeteo de mi corazón en pánico. Temblando, atraído por esa curiosidad morbosa conocida solo por los niños y los psicópatas, levanté la cabeza y miré de nuevo a través del agujero. Allí, mirándome fijamente desde solo 10 pulgadas de distancia, había un conjunto de dientes angulares, de un blanco tiza. Nunca había oído a mamá subir las escaleras tan rápido. Casi tiró la puerta de sus bisagras cuando irrumpió en la habitación. Intentó gritar por encima de mis gritos para que me diera cuenta, pero no sirvió de nada. No dejaba de chillar sobre la abuela y el baño, señalando la pared y tratando de meterme lo más profundo posible en su abrazo. Le rogué que huyera, se lo rogué tan fuerte que mi garganta ya ronca empezó a quemar. Ella no me agarró, no me bajó las escaleras y me ató en el coche. No dejó un rastro de líquido de encendedor y lanzó una cerilla al buzón mientras se iba.
No recogió a papá y nos llevó lo más lejos posible de la casa mientras la quemábamos a ella y a la cosa que había dentro. No. Mamá hizo lo que hacen todas las buenas mamás. Se puso de pie, me sentó en la cama, me secó los ojos y me dijo que me demostraría que no había nada que temer. Luego, entró en el baño. Me escondí debajo del edredón en el momento en que escuché un grito. Afortunadamente, un último ruego moribundo y la serie de golpes, choques y sonidos orgánicos de desgarro y chapoteo que le siguieron no duraron demasiado. El silencio que siguió a esa cacofonía fue peor. Sabía que papá no volvería a casa hasta la mañana. Después de 1 o 2 horas, decidí que tenía que mirar por debajo del edredón. Casi me había convencido de que me había quedado dormido y que había sido una pesadilla. Una mirada a la silueta de mamá que se movía en la puerta fue suficiente para decirme lo equivocado que estaba. Estaba sollozando incontrolablemente bajo el edredón mientras la escuchaba arrastrarse hasta la cama. Pude sentirla de pie sobre mí durante lo que debieron ser horas. Pude ver la luz del día desde la ventana exterior atravesando la ropa de cama barata cuando finalmente se inclinó cerca de donde estaba mi oreja. Recuerda, mocoso, si una palabra de esto sale de tus sucios labios de parásito, lo sabremos. Puedes imaginar el estado en que papá me encontró cuando regresó de su turno. Puedes imaginar el estado en que estaba él cuando se enteró de que mamá y la abuela habían desaparecido. Nunca encontraron los restos de ninguna de ellas. Para cuando papá llegó a casa, la cosa se las había arreglado para limpiar el baño. No sé qué hizo con la piel de la abuela, pero los flashbacks de esa mandíbula saliente y los dientes cuadrados metidos alrededor de su antebrazo me dieron una idea sólida. Eventualmente encontraron el coche de mamá junto a la costa. Finalmente, se rindieron en la búsqueda de un cuerpo. Todavía recuerdo al educado oficial de policía consolando a mi padre que lloraba después de informarle que tenían que asumir que mamá, superada por el dolor de la demencia, se había llevado a la abuela para que pudieran caminar juntas hacia el mar, tragadas por las olas como él lo estaba por el dolor. El resto de mi vida fue exactamente como cabría esperar. La terapia de asesoramiento y trauma fue una gran parte de ella. Les dije a todos, especialmente a papá, lo que había visto. Nadie me creyó, que es probablemente por lo que me han permitido vivir tanto tiempo. El ejército de médicos, terapeutas, consejeros y demás me dijo que era un recuerdo falso creado por mi mente para lidiar con los horribles eventos que realmente tuvieron lugar. Durante unas décadas felices, me las arreglé para creer eso también. La verdad de esa noche en mi mente a lo largo de mi vida adulta ha sido que en ese momento mamá me dijo que íbamos a la costa y había sido muy sincera sobre para qué. Intentó llevarme por la fuerza e incluso me mordió durante un ataque psicótico. En algún momento me desmayé de miedo, preocupado de que me matara en su estado de adulto, y luego se marchó en coche a la costa con la abuela sin mí. Todo iba bien. Después de una adolescencia y 20 y tantos años difíciles, ahora tengo 30 años, estoy casado, tengo un empleo estable, una casa, una vida agradable y normal. Al menos lo era, hasta anoche. Porque anoche, cuando estábamos viendo un segmento de noticias sobre la cumbre de la ONU sobre la crisis climática, los vi en la parte de atrás de una multitud de dignatarios y políticos trajeados. Un conjunto de dientes perfectamente cuadrados, imposiblemente blancos, sonriendo entre labios cerosos y regordetes. Labios cerosos y regordetes en una cara que reconocí. Una cara que no había cambiado mucho desde 1998, aparte de un ligero moteado en la piel y una nueva sonrisa angular. Era mamá. Los recuerdos volvieron a mi mente todos a la vez, como dije, vomité durante 1 hora. Kat, mi esposa, estaba preocupada. Tan pronto como pude dejar de vomitar, le expliqué todo, la abuela, mamá, esa sonrisa, la cosa que usaba ambas pieles. A Kat se le cayó la mandíbula. Le doy gracias a Dios porque me creyó y porque, a diferencia de mamá, accedió a conducir al lugar más remoto que podamos encontrar. Ha accedido a vivir fuera de la red conmigo, a esconderse del monstruo que nunca ha visto de cerca pero que sabe en sus huesos que es real. ¿Por qué me cree? ¿Preguntas? Es sencillo. En el momento en que me derrumbé en un montón de sollozos en el clímax de mi historia, mi teléfono vibró.
Fue ver el color drenar de mi cara más rápido que nunca, lo que impulsó a Kat a quitármelo de las manos. Su reacción fue peor. Más tarde, la abracé durante 2 horas enteras, una vez que logré evitar que intentara atrincherarse dentro del armario de la cocina. Había recibido un mensaje con una foto de un número privado. Era una foto de Kat y yo en nuestra sala de estar, tomada justo desde afuera de la ventana delantera. Esa noche, a juzgar por la ropa. Con una sola frase adjunta. Te dijimos que lo sabríamos y lo contabas, mocoso. Sin embargo, no creo que eso sea lo que la puso al límite. Creo que lo que la puso al límite es lo que también vimos en esa foto. Nuestra sala de estar va desde la parte delantera hasta la parte trasera de la casa. Si miras por la ventana delantera, puedes ver nuestro jardín trasero a través de las puertas corredizas de vidrio. Lo que hizo que convencer a Kat fuera tan fácil fue que en la foto, se podía ver claramente un conjunto de dientes anchos y blancos, cuadrados, mirando con una expresión amenazante la parte posterior de su cabeza, desde el jardín completamente oscuro.